El manicomio de Arkwood había sido cerrado durante décadas. Situado en un rincón olvidado de la ciudad, el edificio imponente se erguía como un monolito de piedra, testigo mudo de incontables sufrimientos y horrores. Los lugareños evitaban pasar cerca, murmurando sobre desapariciones misteriosas y almas atrapadas. La fachada del manicomio, cubierta de hiedra y moho, parecía una máscara grotesca que ocultaba secretos oscuros. La leyenda decía que los pacientes desaparecían misteriosamente y aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a salir. Michael Harrington, un investigador de lo paranormal con una reputación de resolver misterios imposibles, decidió que Arkwood sería su próximo desafío. Había escuchado las historias de los pacientes que desaparecían y los rumores de una sala llena de dibujos distorsionados. Su interés se transformó en obsesión. ¿Qué secretos oscuros albergaba ese lugar? Equipado con su cámara, una linterna y un cuaderno, Michael se dirigió al manicomio en una noche sin luna, cuando la oscuridad parecía más densa y opresiva. Al llegar, encontró la puerta principal entreabierta, rechinando como si lo invitara a entrar. Una vez dentro, la linterna apenas podía perforar la negrura que lo rodeaba. Los pasillos estaban llenos de polvo y el aire era denso, cargado con el olor del abandono y la decadencia. El eco de sus pasos resonaba, creando una sinfonía de soledad. Después de deambular por los laberínticos corredores, Michael encontró la sala de los dibujos. La puerta, marcada con el número 42, estaba cerrada con llave. Forzándola, logró abrirla, y lo que vio lo dejó sin aliento. La sala estaba llena de papeles y lienzos, cada uno mostrando versiones alteradas del manicomio. Los dibujos eran grotescos, con paredes que parecían sangrar y figuras humanoides deformadas acechando en las esquinas. Uno de los dibujos capturó particularmente su atención. Mostraba una figura que se parecía sorprendentemente a él, caminando por los pasillos del manicomio. La figura estaba rodeada por sombras que parecían cobrar vida, como si estuvieran a punto de devorarlo. Michael sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada dibujo parecía una ventana a una dimensión distorsionada de la realidad, donde los miedos más profundos tomaban forma tangible. Mientras examinaba los dibujos, Michael notó un patrón. Cada uno representaba una desaparición diferente, con el paciente siendo arrastrado hacia las sombras por figuras espectrales. En el centro de la sala, encontró un diario, cubierto de polvo y telarañas. Pertenecía al Dr. Isaac Mercer, el antiguo director del manicomio. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de notas sobre los pacientes y sus alucinaciones. El diario detallaba experimentos que el Dr. Mercer había realizado, intentando entender y controlar las mentes de los pacientes. Sus métodos eran brutales y poco éticos. En su último apunte, Mercer mencionaba haber descubierto una forma de abrir puertas a otras realidades, utilizando los miedos y traumas de los pacientes como llaves. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Las puertas se abrieron, pero no solo en las mentes de los pacientes, se manifestaron en el propio manicomio, permitiendo que las sombras y las entidades de esas otras realidades cruzaran al mundo físico. Michael continuó leyendo, descubriendo que Mercer había usado un antiguo grimorio que encontró en los sótanos del manicomio, un libro de magia negra que prometía poder y conocimiento a cambio de almas. Los pacientes eran solo peones en su juego macabro. La mala suerte que parecía rodear a Arkwood no era coincidencia, era el resultado de los rituales de Mercer, que habían maldecido el lugar, convirtiéndolo en un portal a dimensiones de pesadilla. De repente, Michael escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo inquietante que llenaba la sala.
Las sombras en los dibujos parecían moverse y las figuras distorsionadas cobraban vida. Michael sintió un pánico creciente. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo lo retenía, como si el manicomio mismo lo hubiera atrapado. Desesperado, Michael comenzó a retroceder hacia la puerta, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor. En un momento de claridad, recordó el grimorio mencionado en el diario. Si podía encontrarlo y revertir los rituales de Mercer, tal vez podría cerrar las puertas y liberar a las almas atrapadas, incluyéndose a sí mismo. Corriendo por los pasillos oscuros, Michael llegó a los sótanos del manicomio. El lugar estaba aún más deteriorado, con paredes húmedas y raíces de árboles infiltrándose. En una cámara oculta, encontró el grimorio, un libro encuadernado en cuero negro, con símbolos arcanos grabados en la cubierta. Con manos temblorosas, comenzó a leer las instrucciones para deshacer el maleficio. Mientras recitaba las palabras, las sombras se arremolinaban a su alrededor, intentando detenerlo. Sentía su energía drenarse, pero continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Un viento helado barrió la sala y las sombras comenzaron a retroceder, como si estuvieran siendo succionadas por un vacío invisible. Finalmente, con un último esfuerzo, Michael completó el ritual. Un destello de luz llenó la sala, cegándolo momentáneamente. Cuando abrió los ojos, el manicomio estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido y la atmósfera opresiva se había disipado. Sentía una extraña paz, como si una carga enorme hubiera sido levantada. Michael salió del manicomio al amanecer, agotado pero triunfante. Sin embargo, mientras caminaba de regreso al pueblo, algo lo inquietaba. Sentía que no estaba solo. Al llegar a su cabaña, se miró en el espejo y vio algo que lo hizo retroceder horrorizado. Su reflejo no era solo el suyo. Las sombras de las almas atrapadas en el manicomio estaban dentro de él, sus rostros apareciendo y desapareciendo en sus ojos. Michael escribió su relato sobre Arkwood, pero nunca mencionó su descubrimiento final. Sabía que nadie le creería y que revelar la verdad podría abrir de nuevo las puertas que había cerrado. Se convirtió en un hombre perseguido, evitando espejos y lugares oscuros, sabiendo que las almas de los pacientes aún vivían en su interior, observando y esperando. El manicomio de Arkwood fue finalmente demolido y en su lugar se construyó un parque. Pero en las noches de luna nueva, aquellos que paseaban cerca del lugar podían escuchar susurros y ver sombras moviéndose entre los árboles. Y en el pueblo, la historia de Michael Jarenstein se convirtió en una advertencia: algunos lugares esconden horrores que nunca deberían ser desenterrados, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser cerradas del todo.